Vamos a buscar en nuestra Biblia, libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2 y 3. Los que lo tengan digan amén. Y los que lo estén buscando digan aleluyita. Alabado sea Dios. Vamos a leer capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Y de ahí vamos a brincar al capítulo 22, versículo 20. Amén. ¿No hay aleluyita? Amén. Todos dicen amén. Oído al tambor, como dicen los venezolanos. Oigan bien lo que dice la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que habéis visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, díganlo ustedes. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Aleluya. Y terminamos. Oigan bien lo que dice Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Yo quiero hacer una cosa. Yo quiero que antes de que tú te sientes, tú mira a tu hermano y tú le des la mano y le digas: deja el vacilón. Pueden tomar asiento. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa, iglesia. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Estamos viviendo unos tiempos que verdaderamente hay que meternos más con Dios. Estamos viviendo tiempos en que verdaderamente tenemos que buscar a Dios, como dice la Biblia, que a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos. Mira lo que está aconteciendo hoy en día en New Orleans. ¿Sabe lo que está aconteciendo en New Orleans? Dios no se queda con nada de nadie. Muchas veces nosotros miramos esto y nos duele estos desastres. Pero yo le voy a decir una cosa. Estos son una de las señales que Dios le está tirando a la iglesia. Romanos 8:33 dice que la tierra gime a causa de ¿qué? Del pecado. Y oigan bien lo que le voy a decir. Dios ha levantado profetas. Dios ha levantado hombres y mujeres de Dios para anunciar el evangelio, las buenas nuevas. Y hoy en día, como la gente no quiere hacer caso, Dios está usando la naturaleza. Mira lo que aconteció en New Orleans. New Orleans, ¿sabe lo que aconteció? Mira, hermano, yo digo que esto es un juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mira, en aquel lugar celebran una fiesta desde el comienzo de enero hasta marzo, que se conoce como Mardi Gras, donde muchas mujeres van caminando, alzan sus vestidos, enseñan sus senos, donde le ponen un collarito, y donde el sinvergüenza de Jerry Spring lleva a todos los colegiales, en lo que se conoce Spring Break, a estos lugares, a donde a practicar lo que se practica, tanta homosexualidad y lesbianismo. Yo siempre he dicho una cosa: Dios no se queda con nada de nadie. Hoy en día, mira la noticia que está aconteciendo en Pakistán, 18,000. Mira lo que está aconteciendo en México, Guatemala, Honduras, las aguas arropando todo, como quien dice: Dios no está hablando, iglesia. Dale la mano a tu hermano y dile: ¿qué tú estás haciendo? Oigan bien lo que yo le voy a decir. Mira lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, en Israel. ¿Sabe lo que está aconteciendo? Está sacando a los judíos de sus propias tierras. Yo le voy a decir una cosa: Palestina no se llama Palestina. Palestina, ¿sabe cómo se llama? Libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Se le conoce como Éufrates, Belén, tierra santa. Esa fue la tierra que Dios le prometió a Abraham y también a Moisés. Sin embargo, hoy en día mira cómo están expulsando al pueblo judío. Mira cómo entran y derriban la sinagoga. Pero sin embargo los musulmanes y toda esta gente se pueden meter en una mezquita, los musulmanes, disparar contra el ejército americano y nosotros no tomar represalia. Pero sin embargo mira cómo la están tumbando. ¿Sabe una cosa? Esto le va a costar lo que se conoce la reelección al primer ministro de Israel, llamado Ariel Sharon. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente ha llegado un acuerdo de paz. Y en el acuerdo de paz hay que: yo hago esto, pero ustedes tienen que hacer esto. Ahora Israel, al salir de sus tierras, le está cediendo a quien, a los palestinos. ¿Sabe que los palestinos no son palestinos? Son filisteos. Y oigan bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos. Ellos se han apropiado de la tierra de Dios.
Y sin embargo, ellos dicen, yo voy a ceder, pero cualquier ataque terrorista sobre la nación o el pueblo judío, nosotros vamos a tomar una represalia. En el 1990 hubo una guerra en el Medio Oriente. Un hombre llamado Saddam Hussein, para mí que fue un profeta, cuando dijo, aquí se va a formar la guerra de las madres. Y yo le estoy diciendo una cosa, mis queridos hermanos. Estamos caminando hacia una guerra de las madres en el Medio Oriente. ¿Sabe que cuando comenzó la guerra, por qué Saddam Hussein no le disparó a Arabia Saudita, no disparó a Kuwait o al ejército americano? ¿Para dónde disparaba? Con unos cohetes que se conocían Scud, que venían de Rusia a disparar a Israel. Estados Unidos tuvo que tener una diplomacia con los judíos y decirles, no tomen represalia, porque si ustedes se levantan, aquí el mundo árabe se va a levantar contra ustedes. Sin embargo, los americanos fueron a Alemania y trajeron unos cohetes que se conocen los Patriot para interceder todos estos escudos cuando entraban hacia la nación judía. Sin embargo, mis queridos hermanos, hoy en día hay dos países en el Medio Oriente en el cual Dios tiene los ojos, la nación americana tiene los ojos puestos sobre ellos. El primero es Siria. Siria es donde hoy en día hay tantas células terroristas como Al-Qaeda, como estos grupos ASMA y muchos grupos terroristas que están allá adentro. Hay otro país que se llama Irán. El presidente de Irán hoy en día fue el mismo sinvergüenza que participó en la toma de rehenes de los 52 norteamericanos en el año 82, cuando sacaron al Shah de Irán, que lo llevaron a México y murió en Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día Irán ha desafiado a Estados Unidos, a la ONU y a la comunidad europea y le ha dicho, nosotros vamos a empezar a bregar con el armamento nuclear. Sin embargo, Estados Unidos le exige a la ONU, le exige a todos estos países, pero en la capital del mundo hay una planta nuclear que se llama Indian Point, que si algún día aquello revienta, muchos neoyorquinos van a morir de una lluvia de radiactividad. Créanme, mis queridos hermanos, no solamente Irán ha desafiado al mundo entero, también ¿sabe quién lo ha desafiado? Corea del Sur, donde le ha dicho a Estados Unidos que ellos van a seguir con su trayectoria. No solamente eso, mis queridos hermanos, ahí hay un país en el Pacífico que tiene una estillita sobre esta nación, se llama Japón. Japón en la guerra del 90, lo único que participó fue con 500 millones. En este mismo momento, Japón no ha participado. Japón lleva una estilla contra esta nación. ¿Sabe por qué? Porque el 6 de agosto y el 9 de agosto del 1945, por primera vez en la historia de la humanidad, Estados Unidos detona lo que se conocen 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, Japón cedió, pierde la guerra en el Pacífico, los americanos toman control. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa, los árabes, para que ustedes vean, tuvieron una guerra en el año 67 que se llamó la guerra de los 7 días. ¿Por qué la guerra de los 7 días? Porque ya los árabes habían entrado dentro de Israel, habían entrado por la frontera de Dan. ¿Y sabe lo que aconteció, mis queridos hermanos? Que cuando ya estaban entrando, empezaron a detectar millones de aviones sobre el espacio de Arabia Saudita. Y cuando mandaron a retroceder el ejército, los judíos toman la frontera. Y cuando salieron y miraron para arriba, no veían aviones. Es que el ejército de Jehová todavía está presto a pelear por lo suyo. Sin embargo, Arabia dijo, perdí la guerra, pero ahora yo no te voy a vender petróleo. Sin embargo, el único país en todo el mundo entero que compra petróleo en el Medio Oriente, lo trae a Estados Unidos, lo refina en Texas y lo envía a Israel, en la nación americana. Por eso es que hoy en día nosotros somos bendecidos. La Biblia dice que el que bendiga al pueblo judío, Dios lo bendice, pero el que maldiga a un judío, Dios lo maldecirá. Yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos, ya todo está programado al pie de la palabra de Dios. Yo quiero que tú le des la mano a tu hermano y tú le digas estas palabras: ámame con todo y mis defectos. Díselo. Ámame con todo y mis defectos. Ámame con todo y mis defectos. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted no me ama a mí tal como yo soy, usted podrá tener un gabán, una corbata, podrá tener un moño, una falda, pero si tú no tienes amor por el prójimo, yo te lo digo, no te vistas que no va. La Biblia me dice a mí que la ciencia, las profecías, los estudios pasarán, pero el amor de Dios permanece estable. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios siempre ha bregado con personas disfuncionales. Mira, Adán y Eva fueron que unos desobedientes. Noé, un hombre que vio la gloria de Dios, y cuando salió del arca, ¿qué hizo? Se dio una borrachera que sus propios
propios hijos lo vieron desnudo. Y si hablamos también de quién, de Abraham, Abraham fue un mentiroso. Y si hablamos de quién también, de Jacob, quien llevó a Jacob a ser un pillo, un tramposo, fue la propia madre que se adelantó a los planes de Dios. Y no solamente Jacob, vamos a hablar también de Moisés. Moisés fue un asesino. Y si hablamos del rey David, óyeme, David fue un hombre que fue un adúltero, un fornicario, un hombre que profanó la casa de Dios, cogió los panes sin levadura. Pero dice la Biblia que ese hombre era conforme al corazón de Dios. Y hoy en día un hermano cae, lo queremos pisotear, lo queremos destruir, pero dale la mano a tu hermano y dile: sácame el pie de encima. Dale la mano y dile: sácame el pie de encima. Sácame el pie de encima. Oigan bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos. Y oigan bien lo que les voy a decir. A mí me gusta hablar del ministerio de Cristo. Oigan bien, a mí me gusta hablar del ministerio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabe que Cristo en la entrada triunfal, oye, mandó a buscar, ¿sabe qué? El burrito, lo que se conoce un asno. Le dijo: entrégame en eso, que voy a entrar en la entrada triunfal. ¿Y sabe lo que aconteció? Óyeme, que cuando Cristo iba caminando, las mujeres tiraban las sábanas, las pencas de las palmas, y decían: hosana al que viene, al hijo de David. Oye, y aquellos hombres que estaban dentro de las iglesias, que todavía hay de ellos, talibanes pentecostales, que tú los ves, que sin santidad nadie verá a Dios. Los otros días yo fui a una iglesia y un pastor me dijo: esto aquí es de la sana doctrina. Y yo le dije: estoy equivocado, porque la doctrina mía es la que sana. Aleluya. Óigame. Y aquella gente orando. Oye, cuando se dieron de cuenta que Jesús caminaba, salieron para afuera a ver. Oye, cuando vieron a Jesús: ¿y qué hace el loco ese trepado en un burro? Mira, ciérrame la puerta y vamos a orar. Señor, envía al Mesías, envía al Cristo. Pero Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: yo estoy en las puertas y toco. Él es un caballero. Si tú abres, él entrará, sanará, bendecirá, guardará, prosperará, ayudará, abundará en cada uno de ustedes. Yo le voy a decir, óigame, Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Dale la mano a tu hermano y dile: tú eres importante. Díselo: tú eres importante. Tú eres importante. Mira, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 12, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que Jesús se sentaba en la plaza con los adúlteros, los fornicarios, los pillos, los tramposos, con lo que no servía. Y aquellos hombres que se creían ser más grandes. Oye, ¿qué hace este? Este se cree que es el hijo de Dios con esa basura. Pero Cristo, conociendo los pensamientos, le dijo: yo no he venido a buscar sanos, porque los sanos no tienen necesidades de médicos, sino los que están enfermos. Aprende lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, yo le voy a decir, hay una ciencia que se llama ética. La ética es la ciencia que estudia la moral y la vergüenza de cada uno de nosotros. Hay una ciencia que se llama bioética, pero como yo nunca estudié medicina, soy un ignorante en la medicina. Pero vamos a hablar de la ética, la que estudia la vergüenza y la moral de cada uno de nosotros. Vamos a estudiar 5 características de 5 hombres que andaron con Jesús. Vamos a mencionar el primero: Pedro. ¿Sabe quién era Pedro? Pedro era un hombre que no le negaba un puño, una bofeta a cualquiera. Si Jesús no la agarra, le arranca la cabeza al soldado. Eso es para que ustedes vean, Pedro era atrevido. Es más, vamos a hablar de Mateo. Mateo fue un pillo. Y si hablamos de quién, de Marco. Marco fue el joven que salió desnudo en Getsemaní y abandonó a todo el mundo. Es más, vamos a hablar de Judas. Judas fue un traidor. Tomás, un hombre que vio la gloria de Dios. Los ciegos ven, los mudos hablan. Le dijeron: Jesús está ahí. ¿Qué le dijo? Yo tengo que ver. Era un incrédulo. Es más, vamos a hablar de Juan, el discípulo del amor, el que se la recostaba todas las tardes a Jesús cuando entró a Samaria, que le cerraron las puertas. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Señor, ora para que caiga fuego y mate a todo el mundo. ¿Qué clase de amor tenía Juan? Yo me imagino Jesús adelante y 12 locos atrás. Pero eso fue lo que yo vine a buscar. Mire, Jesús siempre hablaba de un reino. Los discípulos siempre recalcaban, le decían: Señor, ¿cuándo tú vas a establecer tu reino? En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 3, Jesús sentado en el monte de los olivos, allá los discípulos le dicen: Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Él se levanta y le señala toda Jerusalén y el templo y le dicen: ustedes ven eso ahí no va a quedar piedra que quede sobre piedra. Sin embargo, Jesús le dijo: cuando ustedes aprendan de la parábola de la higuera, cuando ustedes vean que ya la flor está echando, es que ya está
del verano, cuando ustedes vean estas señales, es que ya yo estoy en las puertas. Jesús, que le dijo para mí los discípulos fueron hombres dichosos, porque ellos pudieron escribir, pero usted y yo somos privilegiados. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios al pie de la letra. Jesús dijo en el libro de Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece estable. Mira, Jesús le dio unas señales. Jesús le dijo: y cuando ustedes vean esto, se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas, nación contra nación, reino contra reino. Va a haber peste, va a haber hambre, va a haber destrucción, terremoto. Pero todavía no es el fin de estas cosas. A través de la historia de la humanidad, nosotros hemos visto cómo se ha cumplido la palabra de Dios. Hemos visto falsos cristos como Jim Jones, el de Guyana, como David Corey de West Coast, Texas. Hemos visto falsos profetas. La nueva era, que si el mundo se acaba en el 2000, que si el Y2K, pero el día ni la hora nadie lo sabe, sino que está en la potestad de nuestro Padre. Óigame. Hemos visto grandes guerras como la primera, la segunda y la tercera guerra mundial, que se desató el 11 de septiembre del 2001. Hemos visto también grandes terremotos como el que aconteció allá en Irán, en la ciudad de Van, donde murieron 40,000 personas. Hemos visto grandes tsunamis como el que aconteció allá en Indonesia, grandes huracanes azotando la costa este y centro y Suramérica, incluyendo Puerto Rico, grandes tormentas, huracanes. Créanme, mis queridos hermanos, que todo se está cumpliendo al pie de la palabra de Dios. Mira, Nueva York, él dijo que va a haber hambre. Nueva York, la capital, la metrópoli, pero donde más personas pasan hambre y donde más desamparados hay es en la ciudad de Nueva York. Hemos no solamente visto eso, también sabe lo que hemos visto: grandes enfermedades, como desde el comienzo de la lepra hasta el SIDA y el hepatitis C, que no hay control de estas enfermedades. Recientemente 2 aviones impactaron las Torres Gemelas, un tercer avión cayó sobre el Pentágono, el cuarto avión fue derribado en un parque en Pensilvania. Y cuando esto aconteció, habían cristianos que salían y que a las librerías a comprar el libro de Nostradamus, porque Nostradamus y que había profetizado este evento. Yo le voy a decir una cosa: la Biblia dice que Dios hace sabio al que se instruye en la palabra. Si para mí, yo le voy a decir una cosa: para mí, Nostradamus estudió la Biblia. Pero antes de que él naciera, ya la Biblia estaba escrita. Nostradamus fue un hombre que nació en los años 1500, en 1600, y ahí fueron sus escritos. Pero antes de que él naciera, ya la palabra de Dios estaba escrita. Para que ustedes vean que no fue Nostradamus. Hay una ciencia que se llama eumináutica. La eumináutica es la ciencia que nos enseña a nosotros los predicadores cómo interpretar la palabra de Dios. A la Biblia se le dan 2 connotaciones: una literal, porque es un libro real, y una espiritual, porque Pablo compara a la iglesia con un cuerpo espiritual. Para que ustedes vean que no fue Nostradamus. Miren el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 17, dice: porque en una hora han sido consumadas tantas riquezas. El primer avión impactó a las 8:42, el segundo avión impactó a las 9:13, y a las 11:45 de la mañana 375 billones estaban en el suelo. Y el versículo dice: y todo piloto y toda nave y todos los que trabajaban en el mar se pararon de lejos. Por primera vez en la historia paralizaron las elecciones del 11 de septiembre. Los aviones tuvieron que bajar, los barcos tuvieron que parar, paralizaron la nación completa. Versículo siguiente dice: y viendo el humo aquel día cuando tú prendías el televisor, que era lo que veías sobre la gran manzana, el humo. Versículo siguiente dice: y echaron polvo sobre sus cabezas, como salían los policías, los bomberos, todos llenos de polvo. Y al final del versículo dice: pues en una hora ha sido desolada. World Trade Center 10 años atrás era el comercio mundial del mundo entero. Hoy en día es un cementerio nacional. ¿Tú sabes por qué? Porque al único que hay que darle honra, gloria por los siglos de los siglos, se llama Jesús de Nazaret. A las 12 del mediodía, el presidente George W. Bush, el secretario de entonces, en aquel entonces, Colin Powell, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Don Cheney, vicepresidente, no tenían palabra para la nación americana. Pero a las 12:35 llegó un helicóptero de la Fuerza Aérea, aterrizó en el patio de la Casa Blanca, y de aquel helicóptero descendió un viejito de 85 años, un viejito de pelo blanco llamado el evangelista Billy Graham. Se
paró de frente al presidente, de frente a todo su gabinete, le dijo: prendan el televisor. Prendieron, abrieron la Biblia en el Salmo 46 y le dijo: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Yo le voy a decir una cosa, y oigan bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. La economía está jugando un papel muy importante. Estamos entrando al periodo número 6. ¿Saben que la economía ha pasado por 6 periodos? El primer periodo, ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue? Fue la moneda, Roma, Grecia. El segundo, el trueque. Usted tenía habichuelas, yo tenía plátano. Intercambiábamos. El segundo periodo, la moneda, Roma, Grecia. El tercer periodo, el dólar. El cuarto periodo, los cheques. El quinto periodo, las tarjetas de crédito. Por eso es que a nosotros los pobres nos engañan. Te envían una carta: felicitaciones, Visa, Mastercard, $10,000 en crédito. ¿Tú sabes por qué? Porque para los ricos eso es basura. El periodo que acabo de entrar se conoce en inglés el microchip. En español se conoce como el código de barra. Oigan bien lo que les voy a decir. Ya en Nueva Zelanda hay un sistema donde la gente trabaja y no reciben dinero. Esta gente tiene una microficha y la ponen y con un láser lo detectan, y en un monitor de una computer sale la información de esa persona. En Inglaterra los niños ya están siendo marcados. Los carros del 2000 adelante, las compañías de seguro hoy en día no los aseguran si no tienen una antenita negra en la capota, lo que se conoce una microficha. Créanme, mis queridos hermanos, libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Juan dijo: me paré sobre la arena del mar y vi del mar subir una bestia. La bestia que subía tenía una corona con 5 estrellas, y sobre la corona tenía 10 cuernos con 10 diademas. Estos 10 cuernos o estas 10 diademas, ¿sabe lo que representan? La nación europea. Para que ustedes vean que en el año 2000, en el mes de enero, empezaron a circular muchos eurodólares, casi 300 billones de eurodólares. ¿Sabe que esta es la moneda europea? ¿Sabe cuánto yo pagué por estos $5 europeos? Casi $7 americanos. Para que ustedes vean que este billete es más chiquito, pero tiene más fuerza. En esta parte tiene 12 diademas. El año que viene no van a tener 12. España e Inglaterra son quitados y se cumple la visión en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Oigan bien lo que yo le estoy diciendo, mis queridos hermanos. La economía está jugando un papel muy importante. Estados Unidos tiene que empezar a eliminar la moneda de combate para comenzar este nuevo sistema. Lo que hoy en día en nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestros hogares se le habla de New Order on the World, el nuevo orden mundial sobre la faz de la tierra. Yo le voy a decir, mis queridos hermanos, y oigan bien, en el mes de agosto del 1998 hubo un cambio drástico en el sistema de welfare de todo Estados Unidos. Antes tú tenías una tarjeta con la cual tú extraías cupón y dinero. Hoy en día te dan una tarjeta y detrás de la tarjeta un código de barra. ¿Tú sabes para qué? Todo esto es anticipo de que ya el gobierno del anticristo está en las puertas. Pero antes de que él venga, la iglesia volará. Oigan bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos. Oído al tambor. Yo le voy a decir una cosa. En el mes de agosto vemos cómo elimina. El gobierno le da una tarjeta, lo que se conoce en monos, dinero plástico. Yo le voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué todo eso es anticipo del anticristo? Porque si yo me meto dentro de esa bocina, el diablo no sabe lo que yo hago, porque él no es omnisciente ni omnipresente. Pero Proverbio 15:3 me dice a mí que los ojos de Dios están en todas partes, mirando lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Dale la mano a tu hermano y dile: cuidado donde te metes, díselo. Yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos. Hubo una palabra que Cristo dio en la cruz del Calvario. Cuando Cristo en la cruz del Calvario le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oye, y aquel cuerpo quedó tirado en aquel lugar, pero su cuerpo glorificado, como dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14, que por cuanto todos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para esto destruir al que tenía el imperio de la muerte, era el diablo, Satanás. Cristo se le presentó y le dijo: ¿te acuerdas cuando estuve delante de la tumba de Lázaro? Te dije que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oye, el diablo tuvo que soltar. Y dice la palabra que no fue a socorrer a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham. Yo me imagino Job cuando dijo: yo sé que mi redentor vive. Yo me imagino David cuando danzaba. Pero yo me imagino cuando él dice: yo soy el gran yo soy, y tomó la cautividad, la subió y le dijo: Padre, lo que tú me has dado en tus manos está. Dale la mano a tu hermano y dile: en Cristo hay vida.
Yo le voy a decir, mis queridos hermanos, había una iglesia llamada Tesalonicense. Esta gente tenía una doctrina de los saduceos: come y bebe porque cuando se acabe te moriste, se acabó todo. Mentira. Y Pablo le escribe acerca a estos hermanos y le dice: hermanos, cerca de los que duermen, porque el cristiano no muere, sino que descansa en la presencia de Dios. Yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos. Pronto, en todo Estados Unidos, incluyendo Canadá, Alaska, desde Estados Unidos, Centro, Suramérica, hasta el sur de Chile, allá en la Patagonia. Yo me imagino que incluyendo todo el Caribe. Yo me imagino que las guerras en el Medio Oriente van a tener que cesar, desde Afganistán hasta Rusia, desde Rusia hasta Inglaterra. Yo me imagino que en el Pacífico, desde Japón hasta el sur del Pacífico. Yo me imagino que todas las compañías de radio, los televisores, van a tener que emitir un boletín de última hora, donde aquellos que no creyeron, donde aquellos que se burlaron, donde aquellos que no quisieron escuchar, van a escuchar: extra, 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 extra. Han desaparecido millones y millones de personas. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está Gregorio? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la visión? Es que Cristo levantó a su pueblo. Dale la mano a tu hermano y dile: empaca que ya nos vamos. Empaca que ya nos vamos. Óyeme. Y yo me imagino cuando la iglesia sea levantada, la gente, alguien va a estar buscando un ser querido. Yo perdí a mi mamá. Yo me imagino el desespero, lo que está aconteciendo. Pero aquí se va a cumplir aquel himno que cantaba Marino. Pero a lo lejos alguien grita: Cristo vino y su iglesia levantó. Yo me imagino las noticias de última hora. Más de 30 aviones han caído en suelo. 2 aviones de combate que sobrevolaban California. Cuando uno de los pilotos desapareció, cayó en tierra matando gente. Grandes incendios se están desatando a través del mundo. Mujeres que estaban cocinando, otras planchando el traje pentecostal. La iglesia sonó la trompeta y la iglesia voló. Mira, hermano, yo me imagino el caos que va a haber sobre la paz de la tierra, porque por ahí dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Dale la mano a tu hermano y dile: quien va a pasar por la tribulación va a ser el diablo y su abuela. Díselo. Yo tengo más de 100 versículos que me señalan a mí que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si Cristo nos amó, nos compró a precio de sangre, ¿cómo Él le va a poner la novia a un sátiro, un violador? La iglesia no va para el cielo toda arrugada. Ella va limpia, sin arruga y sin mancha. Óigame, Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto tú has sido fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba, refiriéndose a la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Vuelve y dile a tu hermano y dile: empaca que nos vamos. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa: el momento de escapar es ahora. Si tú no escapas ahora, no escapas nunca. Y oigan bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos. Cuando la iglesia sea levantada, se van a levantar 3 clases de ciencia. Los primeros son los racionalistas, los que dicen que el hombre desciende de un animal, pero hasta el día de hoy no hemos visto ninguna metamorfosis, ningún animal convertirse en hombre. Hay una ciencia que se llama la geología, que ellos creen en la evolución de Darwin. Mira, con tanta basura y tanta porquería que hay en los caños de este mundo y no se ha levantado un hombre, es porque Dios nos hizo. Hay una ciencia que tú sabes cómo se llama, los psíquicos, que van a decir que vinieron unas estrellas y con un rayo láser. Mentira. Hay una ciencia que se llama la nueva era, que van a decir que vinieron unas naves espaciales. Mentira del diablo. Cristo no viene en un ovni. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice Pablo que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sonará la trompeta y primeramente los que duermen. Luego la iglesia va a ser sacada de aquí, puesta en los cielos. 1 Corintios capítulo 15 versículo 51: en un abrir y cerrar de ojos esto corrupto se va a vestir de incorruptibilidad. Mas Juan, en el libro de Juan, Jesús le dijo a los discípulos: no se turben vuestros corazones, creed en mí, creed en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Me voy, pues vengo y tomaré, y donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Mire, la iglesia se va. Dale la mano a tu hermano y dile: este es el momento de escapar.
Si tú no te vas ahora, no te vas nunca. Y yo te lo pruebo a ti por la palabra de Dios. Y yo te lo pruebo a ti por la palabra de Dios. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que hasta el momento hay algo que lo detiene. Y lo que lo detiene es el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Sabes que cuando la iglesia y el Espíritu Santo se vayan, quién te va a meter a ti por la iglesia? ¿Quién es el que te dice ahora, vete, que yo me encargo de tu esposo? Vete, que me encargo de tus hijos. Vete, que me encargo de tus finanzas. Me encargo de tu economía. Cuando el Espíritu Santo no esté, ¿quién te va a dar la fuerza? Y yo le voy a decir una cosa. El enemigo viene con mucha violencia. Mira, hermano, cuando la iglesia se vaya, un ejemplo, esa dama que está ahí con esa niña, ellas son bendecidas y ellas van para el cielo. Las voy a coger como ejemplo. Ellos se quedaron. La niña necesita ver un médico. Usted tiene la microficha para que vea al médico para comer. ¿No la tiene? Hazme el favor, coge a la niña y mátala. Mi abuela me decía, ¿te peinas o te haces rolo? Pero la decisión es aquí, no cuando la iglesia se vaya. Porque si ahora el Espíritu Santo es el que te da la fuerza, ¿quién te va a ayudar a ti? Por eso es que es ahora. Y yo te lo pruebo a ti por la Biblia. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, que dice la palabra de Dios, que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios le envía un espíritu a la mentira para que crean a la mentira, mas todos sean condenados. Romanos 11:25. No quiero que ignoren este misterio ni sean arrogantes como los judíos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La iglesia se va. Yo le voy a decir una cosa. Y oigan bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos. Mira la persecución que tiene la nación americana contra los hispanos. Ninguno de nosotros tumbamos las torres. Fueron los jalajalas esos talibanes. Sin embargo, el año pasado, leyendo los periódicos, 250,000 hispanoamericanos deportaron para atrás brasileños, salvadoreños, hondureños, mexicanos. ¿Cuándo usted ha visto inmigración metiéndose en los italianos o en los cobardes franceses esos cuando fueron a la guerra? Sin embargo, la persecución es contra usted y contra mí. Sin embargo, hoy en día, ¿quién está derramando sangre en el Medio Oriente? No son salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, argentinos, personas de nuestras naciones. Sin embargo, somos nosotros. Imagínate que hoy en día, cuando una persona viene de un tercer país, como ellos nos llaman, y nos dan una tarjeta de inmigración que se llama alien. ¿Sabe lo que significa la palabra alien? Un extraterrestre. Imagínate cuando el Cristo se vaya, ¿cómo nos van a tratar? Hoy en día, mira cómo hoy en día se ha levantado lo que se conoce Police ICE. Sin embargo, hermano, es para que ustedes vean cómo los americanos nos han explotado también a nosotros. ¿Quién fue el primer general de 5 estrellas que se metió a Irak? Que Al-Qaeda puso 10 millones por la cabeza de un mexicano de apellido Sánchez. No fue un hispano que iba por ahí para arriba. Pero sin embargo, como ya la guerra pasó, ahora sacan al pobre mexicano, lo sacan de allí, lo secuestran y ponen a un hombre llamado de apellido Montenegro, un ex embajador de Guatemala, que lo que hizo en Guatemala, las escuadrones de la Malta, y mató a muchos de nuestros jóvenes. Eso es para que ustedes vean cómo está esto. Pero yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos. Cuando la iglesia sea levantada, 2 acontecimientos van a acontecer. El primer acontecimiento, lo primero que va a acontecer es que el reloj profético va a empezar a caminar. La semana quedó en la semana 69. Falta una semana que se compone de 7 para que se le añada esa y termine 70 por 70. Quedó un periodo de 490 años para que comience otro periodo. Y oigan bien lo que le voy a decir. La escatología, la profecía no está en el libro de Apocalipsis. Las verdaderas profecías bíblicas están en el libro de Génesis capítulo 12, en el libro de Daniel capítulo 9 y en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16. El libro de Apocalipsis es un libro de simbolismo, revelación, que Dios nos va a revelar para hablar la palabra de Dios al pie de la letra. Yo le voy a decir una cosa. Lo segundo, que se va a levantar un hombre. Este hombre no va a ser un puertorriqueño. Este hombre tampoco va a ser George W. Bush. Este hombre va a tener que ser un judío nacido en tierras gentiles. ¿Saben una cosa? Que si yo vengo a Estados Unidos y yo me caso y aquí yo tengo mis hijos, ya mis hijos no son jíbaros puertorriqueños. Ahora mis hijos son neoyorricanos. Allá en Puerto Rico uno le enseña a decir hola, ¿cómo estamos? Y aquí los niños nacen, what's up? Como que cambian. Como que cambian. Pero oigan bien. La línea genética de los judíos no cambia. El judío se va a Argentina, el judío se va a Cuba, se va a Haití, viene a Estados Unidos y su esposa da luz y sus hijos siguen siendo judíos. Jacobo tuvo 12 hijos.
De los 12 hijos maldijo a 2, que fue Adán y Efraín. Y en las bendiciones y en las maldiciones, en el libro de Génesis capítulo 49 versículo 16, allí Jacob maldijo a Adán y le dijo: Dan, será serpiente que te esconde en el camino y que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. De Dan saldrá lo que se conoce el anticristo. La tribu de Dan fue una tribu que le gustó conquistar muchos mares, islas al norte de Europa, como Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, Hamburgo, muchos de estos países. ¿Sabe quién es el presidente, el vicepresidente de la nación europea? El presidente de Dinamarca es un judío. ¿Sabe cómo se deletrea Dinamarca en inglés? Dan-mark, que en español significa la marca de Dan. Yo le voy a decir, mis queridos hermanos, cuando salió el Papa, la gente estaba asustado. ¡Ay, el Papa! ¿Qué es ese? Miren, hermano, ese Papa no va a hacer nada. Ese Papa participó en la Segunda Guerra Mundial y era del ejército de los nazis. Y los nazis y los judíos no tienen mezcla. Ahora hay que estar pendiente porque está anciano y en cualquier momento puede subir. Ahora yo le digo una cosa, que si el anticristo sale de la tribu de Dan, probablemente el falso profeta sea un papa de la tribu de Efraín. Oigan bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. Este hombre, dice la palabra de Dios que este hombre va a engañar a la humanidad completa. Oigan bien lo que le voy a decir. Este hombre va a tener un poderío militar. Este hombre va a tener un conocimiento en economía, en mundialmente, a través del mundo entero. Y oigan bien lo que le voy a decir. Este hombre no va a trabajar solo. Este hombre va a trabajar con un eminente religioso. Créanme, mis queridos hermanos, porque van a haber muchos pentecostales, bautistas, católicos, metodistas, presbiterianos que se van a quedar cantando coritos. Me voy con él. Y el diablo al lado. ¿Para dónde tú vas, embustero? Dale la mano a tu hermano y dile: no todo lo que brilla es oro. Díselo. No todo lo que brilla es oro. Y oigan bien lo que le voy a decir. Este hombre va a trabajar con un eminente religioso que va a conducir a las masas a la adoración de la bestia. Libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 dice la Biblia que el falso profeta hacía que a todo pequeño, grande, esclavo, libre se le pusiese una marca en su mano derecha y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Y aquí hay sabiduría, cuente, pues el número de hombre y su número es 666. Yo no sé qué pito van a tocar los 36, porque yo te estoy hablando a ti como que ya yo voy para el cielo. Yo no sé de usted, pero si usted se quede, no se marque. ¿Sabe por qué? Porque hay una enseñanza. 3 es el número de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 veces 6, 6 significa el día en que Dios creó al animal y al hombre. Y 3 veces 6 en el ser humano significa el hombre haciéndose Dios. Yo le voy a decir una cosa. El diablo es un copión. El diablo va a tratar de imitar. Oigan bien, el diablo va a tratar de imitar a Dios, el anticristo a Cristo. Y el falso profeta, ¿sabe a quién imita? Al Espíritu Santo. ¿Sabe a quién imita a la iglesia? Libro de Apocalipsis capítulo 17. Y allí se lo conoce como la madre. ¿De qué? De las rameras, de las prostitutas. ¿Sabe quién es esa? Se lo digo, sin quedarme con nada. No se molestan. Esa va a ser la iglesia católica. La iglesia católica no es una iglesia, es un gobierno. Es la misma que ha financiado el dinero para que nuestros hermanos en el Tupac Amaru, en el Perú, se mataran. Es la misma que ha financiado el dinero hoy en día en Colombia para que ustedes vean en las noticias niños de 14, 15, 16 años cargando con armas por las calles. Es la misma que financió en El Salvador cuando estuvo la guerra del puente Parabundo. Y la misma que está revolucionando hoy en día Centroamérica. Mira cómo se le conoce. La madre, ¿cómo se le da el título a la iglesia católica? La madre de la iglesia. Madre mía no es, porque la iglesia pentecostal no nació en el año 313. ¿Sabes que en el año 313 se levantó un emperador llamado Constantino que aparó el abuso con el pueblo cristiano? ¿Sabe cuándo nació la iglesia? Mira, en el año 30, 50 días después que Jesús subió al cielo, como dice el libro de los Hechos, que fueron llenos del poder de Dios. Óyeme, Pablo se levantó y trajo un mensaje. La gente venía, sacaban los enfermos. Y mira, dice que no era Pedro, no era el Nazareno, era que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Dale la mano a tu hermano y dile: en mí hay poder. Díselo. Y oigan bien lo que le voy a decir. Oigan bien. La iglesia católica va a cualquier parte del mundo y se mete a Puerto Rico y levanta un templo y allá viene un brujo y dice: hay que meterle ahí a Santo Cachón, y lo meten. Yo le voy a decir una cosa: la iglesia sin santidad nadie verá a Dios. Lo segundo, la iglesia
Católica se viste de toda piedra, oro, escarlata, bronce, esto, aquello y lo otro. Pero ¿sabe de qué se viste la iglesia? Libro de Apocalipsis 19, versículo 7. A la iglesia se le ha concebido de que se vista de lino blanco fino, que son las acciones justas de los santos. Lo segundo, esta se sienta sobre la bestia. Tipología de asquerosidad sobre la faz de la tierra. Y sin embargo la iglesia se casa porque nosotros vamos a la boda del Cordero. Yo le voy a decir una cosa, y oigan bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. Ya todo está programado. Europa está unida. Europa tiene su moneda. Europa el año pasado dijo que el ejército de Estados Unidos es un peligro para el mundo entero. Y hoy en día han levantado un ejército más grande que el de Estados Unidos. Europa ya está funcionando. Hubieron 5 hombres que trataron de unir a Europa y ninguno pudo. El primero se llamó Alejandro Magno y murió a los 33 años de una malaria. El segundo se llamó Enrique VIII. El tercero se llamó otro papa, Luis V. El cuarto fue Napoleón. Y el quinto y último se llamó Adolfo Hitler en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no pudieron unir a Europa. Europa hoy en día está unida. ¿Sabe cuál es el propósito de Europa? Libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 13. Es entregarle el poder a la bestia. Pero más abajo dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Yo le voy a decir una cosa, mis queridos hermanos, y oigan bien. ¿Sabe que cuando Dios saca al pueblo, qué fue lo primero que hizo? El mar lo abrió. El Jordán se detiene, Josué entra. Ahora, en el libro de Ezequiel hay una profecía. El río Éufrates, que está en Irak, se tiene que secar. Porque esa es la dirección que los judíos que están en el norte van a coger para poder llegar a Israel. Porque no hay otro paso para que ellos puedan entrar. Sin embargo, hoy en día hay una ciencia que se llama la biología, que estudia el comportamiento de los mares. Hoy en día no se entiende cómo un río que desemboca en el mar Mediterráneo no puede recibir agua. Ahora le están echando la culpa a Estados Unidos porque están luchando con los insurgentes en un pueblo que se llama Faluya, a pocos kilómetros del río Éufrates. Oigan bien lo que le estoy diciendo, mis queridos hermanos. El año pasado 10,000 judíos salieron de la nación de Nueva York diciendo que ya no vuelven más a Estados Unidos porque el Cristo, el Mesías, ya está en las puertas. Ya tienen una vaca que es ceniza, color roja, que es la misma vaca que ellos dicen que Moisés hacía sacrificio en el Antiguo Testamento. Y oigan bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos. Los judíos han extraído todo el mármol desde Japón. Y hoy en día estamos viendo en Palestina que están poniendo unos muros. Vaya al libro de Zacarías capítulo 12, 13 y 14 para que lo lea. Y hoy en día han levantado un templo. Y ellos han dicho que entre pronto van a empezar a hacer sacrificio al Dios de ellos como los hacía Moisés. Sin embargo, los judíos que están en el norte van a empezar a caminar. Van a empezar a caminar y van a entrar a ese templo. Por ahí va a entrar el anticristo con ellos. El anticristo se va a parar en el templo. Los judíos lo van a reconocer y van a decir: ese es el Hijo de Dios. Otros van a decir: no, ese es el Cristo. No, ese es el Mesías. Pero a los 3 años y medio él va a violar el pacto y le va a hacer ver al mundo entero que ni es su Dios, que él es Jehová, que él es su Dios. Pero el Dios que conocen los judíos se deletrea como Jehová, que se deletrea como varón de guerra. Aquí se van a acordar lo que Jesús le dijo: que el que esté en el monte que desciende y el que esté en la azotea que huya, porque ha llegado la desolación sobre la paz de la tierra. Libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón se paró frente a la mujer. El dragón sabe quién es: el anticristo. Y dice que abrió su boca y de su boca salió un río a perseguir a 144,000. Estos 144,000 no son los testigos de Jehová, son 144,000 judíos que en el libro de Apocalipsis capítulo 7 van a ser marcados. Y dice que el dragón los persigue, le tira el río, pero Dios a los 144,000 los lleva a una montaña que se conoce como Edom o Petra, y la tierra se abre el río que hay en el Seol. La Biblia dice que el dragón se llenó de ira y volvió a hacerle guerra a la descendencia. Por eso el versículo 12 dice: alegraos los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Nosotros, la iglesia de Dios. Pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El anticristo quiere que termine. ¿Quieren que termine o sigo? Seguimos. 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 Oigan bien, el anticristo va a llegar a un pedazo de tierra que la conocen en las noticias como Palestina. Palestina no se llama Palestina, como les dije al principio, se llama Miquea.
En Miqueas 5:2 se le conoce como Éufrates, Belén, Tierra Santa. El anticristo va a crear un ejército de 200 millones, Apocalipsis capítulo 9. Y este hombre va a crear una coalición, la misma que creó George Bush padre en el 1990 para limpiar a Kuwait y enviar a Saddam para atrás. Hoy en día la gente habla y dice que Estados Unidos pelea por petróleo. Mentira. Estados Unidos no pelea por petróleo. Si fuera por petróleo nos hubiéramos quedado con Kuwait. Kuwait produce más petróleo que Irak, por eso fue que Saddam lo invadió. Se lo entregamos al rey de Kuwait y ellos están allí funcionando. ¿Sabes por qué Estados Unidos está peleando contra Irak? Porque allí había una profecía sobre esa nación o sobre ese pueblo. ¿Sabe que Irak no se llama Irak? Irak se le conoció en el Antiguo Testamento como Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos, Mesopotamia. De Mesopotamia, Babilonia. Y cuando estuvo en Babilonia, hubo un hombre llamado Nabucodonosor, el cual Dios usó para castigar al pueblo. Óigame, mis queridos hermanos. Pero ¿sabe cuál fue el error de Nabucodonosor? Que profanó la casa de Dios. Y al profanar la casa de Dios, tú te buscaste un problema. Y sin embargo, Jeremías, en el capítulo 50, versículo 9, allí le da una profecía. Y allí Jeremías dice: yo levanto de lejanas tierras del norte para crear una coalición sobre ti. Óigame, hermanos, ¿dónde se dan las mejores reuniones a través de la historia de la humanidad? No es en la 42, en la ciudad de Nueva York, en la ONU. No ha sido la ONU la que se metió allá adentro. Mira, hermano, nadie sabe lo que está aconteciendo allá adentro. Pero eso es para que ustedes se den de cuenta, mis queridos hermanos. Este hombre va a crear una coalición. Este hombre le va a hacer ver al mundo que por culpa de los judíos es que está aconteciendo todo. Van a empezar a llegar aviones de combate, helicópteros, van a empezar a llegar bombarderos, tanques de guerra, gente de muchos países y muchas naciones. Y cuando vayan a acorralar ese pedazo de tierra, en el libro de Apocalipsis 19, Juan dijo: miré al cielo y el cielo estaba abierto y del cielo descendía uno, su nombre es fiel y verdadero, un vestido teñido en sangre, una marca en el muslo que era el verbo de Dios, sus pies como bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego, de su boca salió una espada con la cual peleaba y juzgaba las naciones. Pero después de eso él dijo: vi un ejército, esa es la iglesia de Dios, a los que venimos a la gran batalla de Armagedón. Allí, mira, allí Dios va a poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Pablo se lo dijo a los romanos: en breve, en poco tiempo, Dios va a poner a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Sabes que en la batalla de Armagedón, allí vamos a matar a los orgullosos? Allí vamos a matar a los que se rieron, a los que tenían la marca, a los gobernadores, a los presidentes. Allí los vamos a matar a todos. Y la sangre va a llegar a la orbilla de los caballos. Dios le va a dar orden a un ángel para que ponga los pies sobre el sol y le haga una invitación a todas las aves del cielo de rapiña para que coman la carne y la sangre de ellos por 6 meses. Y mientras eso acontece, Cristo va a venir por segunda vez a la tierra. Cristo va a poner los pies sobre un monte llamado el Monte de los Olivos. Y cuando Él ponga los pies sobre ese monte va a empezar a temblar, se va a rajar en dos. De ahí va a salir un manantial de agua de vida. Correrá por todo Israel, tocará el mal muerto y el mal muerto vivirá. Yo le voy a decir, mis queridos hermanos, Satanás todavía no ha sido juiciado, lanzado solamente al infierno por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado, subirá al norte, buscará 2 naciones, que en el libro de Ezequiel capítulo 37, 38, 39, 40 y 41 habla de Gog y Magog, que representa Rusia y China, y vendrá del norte a atacar a Israel. Y cuando esto acontezca, Dios hizo un pacto. En el libro de Génesis capítulo 9, Dios le dijo a Noé: no vuelvo a acabar más el mundo con agua, porque la segunda lo voy a acabar con fuego. Pedro dijo que vio los elementos prendidos. El mar vomitó los muertos, la tierra vomitó los muertos, y se levantó el juicio del trono blanco. Cristo, cuando vino, ¿sabe cómo vino? Vino como un siervo, se fue como un sacerdote. Pero cuando Él venga, va a venir como lo que es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, mire, ustedes ven esos hermanos católicos que están aquí con nosotros. Mira, hermano,
cuando estemos allá en los cielos, allá no van a haber católicos ni nada, nada. Allí todos vamos a adorar ¿a quién? A Papá Dios. Vamos a estar detrás de los ángeles, los querubines, los serafines. Vamos a estar con toda la creación, aleluya, allí diciéndole santo. Ay, Papá Dios, mira qué lindo tú eres mi amado mío, aleluya, diciéndole tantas cosas lindas a Él en aquel lugar. Pero todos los que se levanten, Cristo se le va a parar de frente, le va a decir: ¿quién es usted? Yo no lo, usted no me conoce a mí. Mire esas manos, mire ese costado. A mí nadie me habló. A ti nadie te habló. Un momento, préndeme esta pantalla. Mira cuando tu mamá llamó a Gregorio. Mira cuando Gregorio entró a tu casa a orar por ti. Oye, te escondiste en el cuarto. Oye, estuvieron allí orando por ti, no saliste. Mira, el pastor se fue. Y cuando el pastor se fue, tú saliste del cuarto y mira, hablándole malo a tu mamá. Mira cuando te ponían 87.7 Almavisión Radio. Mira cuando tu maíz se iba, le ponía el reggaetón ese del demonio, del diablo. Óyeme, mira cuando Tito llegó a California. Oye, la hermana te hizo la invitación y te dio un tratado, pero como estaba borracho y arrebatado, se lo tiraste en la cara. Cristo se va a virar y le va a decir a los ángeles: el nombre de esta persona está inscrito. Los ángeles van a empezar a buscarle en los libros de la vida, y allí tú vas a pasar el bochorno más grande de tu vida. Allí Cristo, delante de todos nosotros, te va a decir: apartado de mí, hacedores de iniquidad, lanzado a la segunda muerte, juntamente con el diablo, el anticristo y el falso profeta, por toda una eternidad. Y mientras eso acontece, Juan dijo en el libro de Apocalipsis 21 que vio un cielo y una tierra nueva. Esta tierra va a estar en el estado original. La iglesia desciende y dice que vio un río. Al lado del río vio 12 árboles, el árbol de la vida, que las hojas que caían para sanidades. Y dice que allí no hace falta el sol ni la luna, porque la presencia de Dios nos iluminará para el resto de nuestra vida. Yo le voy a decir, y oigan bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. Ya yo concluyo, ya yo me voy. Oigan bien, ¿cuántos de ustedes quieren que yo me quede aquí? Si Dios me trae a California a vivir, me vengo para acá, para donde Gregorio, para que Gregorio me adopte. Qué lío se va a buscar Gregorio cuando le traiga los perritos, los pajaritos, los gatitos y todo eso. Aleluya. Oigan bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. Yo los quiero mucho a ustedes. Oigan bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. Satanás va a caer al lago de fuego. Todos nosotros entraremos a la presencia de Dios a vivir por toda una eternidad mientras eso acontezca. Yo le quiero decir una cosa, mis queridos hermanos. Mi mamá hace 2 años cayó en Puerto Rico con 1000 de diabetes. Por poco se me muere mi mamá. El doctor me dijo que le comprara una maquinita de pillarse los dedos y yo no entendía. Y le expliqué a un tío mío: toma, explícame cómo es esto. Y yo le predicaba al tío mío y el tío mío se reía. Me decía: Tito, eso no es para mí, eso es para los viejos como tú. Eso fue martes. Miércoles regreso a la ciudad de Nueva York. Viernes me llamaron y me dijeron: Tito, tu tío murió. Yo trabajaba en un programa de metadona. Y el Dios de la metadona no es la Biblia, es el Medicaid, el cual explotan los americanos los bolsillos de cada uno de nosotros para que hoy en día estemos pagando a esta gente. Sin embargo, oigan bien lo que les digo, allí no se permite Biblia. Y cuando pasé por una oficina vi una peruana y la vi con una Biblia y me le meto y le quito la Biblia y le digo: ¿qué tú haces con esto? Ella me dice: me convertí. Abro la Biblia y cito muchos versículos. Había un muchacho allí y le dije: Dios está tratando contigo. ¿Sabe lo que me dijo? Desde que nació mi abuela me lo están diciendo. Se me echó a reír. Tranqué la Biblia, le devolví y me fui. Fue jueves. Viernes no fui al trabajo. Lunes, cuando llego al trabajo, me llaman. Me dicen: Tito, ven aquí. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del muchacho? Yo le dije: sí, ¿qué pasó? Era un homosexual. Hacían 12 años. Vivía con otro hombre. Y el hombre que vivía con él el sábado se metió a bañar y quedó muerto. Yo no te estoy metiendo miedo a ti, mis queridos hermanos. Yo de aquí me voy. Cualquiera me puede ver por ahí, mira, con mi maletín así vestido. Se cree que yo llevo chavo y mira, me pueden poner un revólver aquí y volarme la tapa de los sesos. A lo mejor el avión cuando despegue puede caer por ahí por las montañas Rocky Mountain y matarme. Pero una cosa yo te digo, iglesia, que si hoy la muerte toca mi vida, yo sé dónde estoy parado. Pero yo te pregunto a ti, que si la muerte toca tu vida, ¿dónde tú vas a pasar tu eternidad? Yo lo único que te digo es que tú reflexiones. Porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice que no vino a condenar el mundo, mas Romanos 8:28 dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le van bien. Mas en Romanos capítulo 10 versículo 13, que todo el que confesara al Señor será salvo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados,
nuestra maldad. Él es juez justo y digno y nos perdona. Y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Desde ahora en adelante Dios te hace nuevo. Salmo 23 David expresó y dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré, porque Dios va conmigo. Salmo 27 versículo 10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me levantará. Salmo 37 versículo 25. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. El Salmo 100 dice: entrad por las puertas con acción de gracia. El Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que aunque venga Katrina, aunque venga Rita, aunque venga la persecución, no se mueve, sino permanecen estables. Y en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 16, la Biblia dice que Dios tan grande que coge el pecado, la maldad de su pueblo, lo tira a lo profundo de la mar, y Dios se olvida de tu pasado. Yo te quiero decir una cosa, y yo quiero que ustedes reflexionen. Es fácil derramar tanta unción en cuatro paredes cuando en la calle nos matan a nuestros hijos por una deuda de droga. Y a veces la boca, por orgullo, le dice a las manos: no te necesito. Y por consecuencia, el cuerpo muere de hambre. ¿Quién le predica al tecato? ¿Quién le predica al adicto? ¿Quién le predica al alcohólico? ¿Quién le predica al atado? Muchas veces nos convertimos en religiosos. Aleluya. Y le pasamos para el lado, lo juzgamos. Hermano, 18 años usando droga. Perdí mis hijos terminando comiendo los zafacones de la basura. A veces yo me paraba frente a las iglesias y a veces yo veía a la gente como salía, y todo el mundo lo que hacía era que me despreciaba. Mira quién está ahí, ese apestoso. Hermano, yo fui un adicto a drogas. A nadie le gusta estar envuelto en las drogas. No nacimos para que el diablo nos deje, hermano. Y a veces uno buscando una palabra de aliento, la gente lo que nos ofendían, nos herían, hermano. Cansado de eso estaba yo. Yo siempre quería ser un pelotero. Mi papá me decía: tú nunca vas a llegar a nadie. En la calle me decían: tú eres una porquería. Hermano, yo sufrí. Hermano, ¿y sabes cuánta gente hay sufriendo por ahí? Y muchas veces nos hacemos de la vista larga. Mira ese adicto a droga, mira ese, vela la cartera. Hermano, a veces uno no sabe el dolor de las personas, hermano. Hay gente que necesita un abrazo, hermano. ¿Sabe cuántas veces yo tenía hambre? Y a veces yo le decía: regálame un café. Yo no te voy a dar nazo, hijo del diablo. Hermano, y a veces yo me tenía que ir a la calle a buscarle los zafacones, a pedirle a la gente, a aquel hombre orgulloso, aquel hombre que andaba en buenos Mercedes, en buenos BMW. Mira dónde terminó.